Hola a todos y bienvenidos a Poplitics, el podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó vivir. Me acompaña el gallardo caballero de la ciudad olvidada. Él es el salvador de huérfanos, dueño de la última gota y férreo opositor del crimen organizado. Con ustedes, mi gran amigo Jorge Vander Lugo. ¿Cómo estás, amigo? Por favor, no consuman brillo. Sí, esta es una intervención. Vivan sin drogas. Diría nuestro buen Salinas Pliego con sus comerciales de Vive sin drogas y la florecita que está muy vaciada. Chingas a tu madre, amigo. Bienvenido. Y tú también, Jeff Bezos, que hace un chingo que no te mandaba a la verga, que siento que es pertinente porque estuvimos un mes sin grabar, les tenemos que compartir. Nos atacó el Transformer malo. Megatron. El Megatron. Y estuvimos un mes entre todos, pues... Tirados. Yo me desperté un día, después de que Diego vino a grabar, y no había entrado al baño. Entonces abrí y vi en el espejo, bienvenido al mundo del COVID. Dije, cabrón, ¿en qué momento mi vida se convirtió en una telenovela de Televisa? Todo fue planeado. Yo les traje el COVID a todos. Tristemente. Y a Majo no le puse el letrero en el baño porque no me sé su dirección. Pero bueno. Te pegó como una semana después, ¿no? Sí, pero no fue por Diego, fue por mi hermano, que mi hermano volvió a Monterrey y... Lo que no entiendo yo es cómo es posible que sí me contagió a mí, pero a ti no. O sea, podría entender que sea porque él y yo nos estamos viendo ahorita de frente. Uh-huh. Y tú estás ahí, pero aún así se me hace muy extraño, porque definitivamente no hay una distancia de metro y medio entre ninguno. Este pedo es impredecible y nadie sabe cómo ni siquiera interpretarlo. El enemigo invisible. Pero bueno, ya dejándonos de estos pinches temas de los que todo el mundo está hablando en Twitter y arma biológica. Están tratando de darle un sentido a algo que no lo tiene. Neoterrorismo. Ahora tú eres el enemigo. Jurassic Park. Hoy salió el tráiler. Hoy salió el tráiler de Jurassic World Dominion. Ya hablaremos de ella en su momento. Por lo pronto, pues el tema que nos ocupa hoy es uno muy especial. Es nuestro primer episodio apadrinado. Por lo cual le quiero dar un agradecimiento encarecido a nuestro amigo Luis Santos. Muchísimas gracias, amigo, por compartirnos tu deseo de escucharnos hablar sobre esta nueva serie de Netflix. Gracias de verdad por estar interactuando con nosotros en las redes sociales. De verdad, a nombre del equipo de Poplitics, pues te dedicamos este episodio. Luis Santos, un gran abrazo, hermano. Y bueno. Gracias, Luis. La fecha llegó. Hablaremos de esta nueva serie de Netflix llamada Arcane. En esta serie que toma lugar en el universo de League of Legends, un videojuego muy popular entre los chavos, que se abrevia LOL, igual que el programa de Eugenio Derbez. Y LOL. Y la frase, ¿no? También de los Centennials. Así es. Y pues ya, la animación, el formato de animación, creo que como primer comentario es algo muy, muy atractivo, espectacular, diría yo. De repente un poco incómodo a la vista, pero no en el sentido de que esté mal hecho, sino que es algo muy, muy saturado, muy, no sé, algo muy nuevo. Nunca había visto un estilo de animación así. No idéntico, pero ¿no te recordó un poco a Spider-Verse? Sí. Un poco, pero este es más frenético todavía. Sí, por eso. No idéntico, pero a mí me dio una evolución, ¿no? Sí. Y un aire tiene. El formato es muy innovador. Y pues, bueno, cuando Luis nos hizo esta recomendación, yo creí realmente que uno tenía que jugar League of Legends para entenderle un poco a esta serie, agarrarle el hilo y, pues, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? Para mí no fue necesario. No, respecto a eso creo que cabría mencionar el hecho de que nosotros no hemos tenido todavía el gusto de adentrarnos en este universo que es tan complejo como cualquier otro de los que existen hoy día, llámese Marvel, DC, es algo demasiado extenso. Mi hermano es mucho más conocedor de este videojuego, lo juega en sus dos versiones que hay también para celular,
Ah, Y pues sí, él me contó un poco más sobre el lore de LOL. Y sí, efectivamente es muy, muy, muy intenso, muy profundo, muy rico. y Pero es una buena idea, ¿no? O sea, empezar a hacer este tipo de contenido acerca de un videojuego tan popular. sí, y sobre todo tan bien hecho. Y como dices tú, no es necesario conocer todos los detalles del videojuego para pues agarrarle el hilo a la serie, y eso me parece algo grandioso, porque generalmente cuando hacen adaptaciones de videojuegos, salvo contadas excepciones como puede ser el caso de Sonic y Detective Pikachu, Sí. generalmente hacen cosas pues por lo menos no muy agradables. Y en este caso me pareció que hicieron un trabajo digno de casi pues las mejores series que se han producido en Netflix, originales de Netflix. Sí, sí, una serie muy bien hecha y muy profunda también. Comentábamos al principio, cuando empezamos a ver la serie, que tardó un poquito en cuajar. Sí, Tal vez no en cuajar como tal de que la serie se volviera buena, pero un poquito en construir el mundo al que te está adentrando, ¿no? que como ya mencionamos es una labor bastante compleja, ¿no? Sobre todo si piensas que esto está constituido desde hace bastantes años en el videojuego y la cantidad de información y de profundidad que tienen los personajes, los mundos, la mitología detrás de las ciudades incluso, pues 3 episodios es poco en realidad. Sí, sí, la verdad es que sí, sí es poco, pero al mismo tiempo pues toman todo lo que tienen en las manos y creo que se desarrolla bastante bien al inicio. Eh, el empezar con esta premisa de las dos hermanas perdidas que son adoptadas por este cuate que pues no sabes quién es al principio y luego, Vander, ajá, que, que, lo, que que resulta siendo Vander. espero no equivocarme, pero antes de grabar el episodio revisé un poquito sobre los personajes y qué tan conectados estaban a el lore canon de LOL. Ujú. Y parece ser que Vander es un personaje original. Ah, Vander, Vander lo crearon para la serie. sí, sí, sí. Ah, mira. Qué interesante, realmente, pues qué bueno, ¿no? Que expandan el mismo universo del videojuego para llevarte una serie tan original, ¿no? Eh, igual, a mí me pareció una serie muy buena, muy bien hecha, me entretuvo, es una serie a la que se le metió un gran empeño, Sí. nunca sentí que fuera algo como que me incomodara ver, que fuera difícil de ver o aburrido. O que intentaron lucrar con la conexión que tiene al videojuego, ¿no? Porque Sí, tengo no. algunos recuerdos de películas en videojuego que tratan de venderte el videojuego a través de la película o la serie que hayan hecho. Y en este caso no. En este caso creo que eh, se dieron el tiempo para desarrollar los elementos más básicos del universo. Y en el episodio 3 todo cuajo. Sí. Sí, no fue como la última de Space Jam, que es un pinche comercial de 2 horas Sí. de HBO Max. Chinguen a su madre. De verdad que fueron 2 horas de mi vida que no voy a recuperar jamás. Chinga tu madre que la dirigió y LeBron James, no sé cómo te prestaste, güey. O sea, para que te nominen a un Razzie por interpretarte a ti mismo, güey, es porque neta estás del culo. Sigue jugando básquetbol, güey. No te metas en otras cosas. Ya probamos que no sirves. Este, Saludos, Lebron. soltando todo mi veneno contra Space Jam, que espero que le hagamos un episodio en algún punto porque todavía me queda mucho odio hacia esa película. Híjole, solo si también reseñamos la primera y la comparación con la segunda, porque para un episodio solo de Space Jam 2 me estarías insultando. Sí, exacto, sí, o sea, evidentemente tendría que venir en contraste. Pero bueno, en general, la historia ¿te pareció novedosa? ¿Te pareció tener algún arquetipo de algo que hayas visto antes? O Me pareció muy ingeniosa. Novedosa sí también, pero como dice Majo al inicio, en aspectos técnicos creo que es donde encuentras más novedad. En cuanto a la trama en sí, creo que, pues como narradores, nosotros tenemos muy presentes ciertos arcos, ciertos caminos del héroe que se repiten en diferentes lugares, pero creo que la forma en la que lo aplicaron fue muy ingeniosa. sí. Eh, Se tocan temas muy complejos y en un principio sientes que quizá y la presentación de tantos personajes puede llegar a ser abrumadora, pero la forma en la que los conectan conforme van avanzando los episodios es magistral.
Y llegando ya al último tercio de la serie, pues tienes empatía con la mayoría de los personajes, incluso con Silco. Sí, no, y es una serie que va escalando, o sea, es una serie que no deja de sorprenderte. Por ejemplo, yo sentí que, o sea, el primer episodio, por ejemplo, lo sentí muy, pues muy normal, o sea, estuvo entretenido, toda la cuestión del robo y eso, pero es una serie muy banal, como que yo creía que iba a ser algo muy de niños aventureros, ¿no? Sí, Y, sí. Pero cuando llega creo que es el tercer episodio. Tercer capítulo, que déjame aquí agrego un dato curioso que yo no sabía, Ajá. porque la acabo de ver apenas hace 1 o 2 semanas, pero mi hermano, que evidentemente es mucho más conocedor y fanático de el mundo de LOL, me platicó que se estrenaron 3 capítulos, luego otros 3 y luego otros 3. Entonces, había como microclímax en cada entrega de 3. El tercer capítulo, el sexto y el noveno, evidentemente, que cierra con la primera temporada. Entonces, eso me pareció muy interesante porque efectivamente cuando llegamos al 3, híjole, era imposible no sentirse ya como parte de lo que te estaban mostrando. Sí, porque aparte termina de manera muy, muy descarnada. Sí, sí me pareció algo digno de tragedia griega. Sí, está muy cabrón, güey. Precisamente porque rompe con eso que tú dices, esta idea de personajes niños, aventureros, que andan ahí haciendo sus cosas y de repente te lo rompe. Sí, no. O sea, porque tratan de meter la marginación poquito a poco y que Vander está tratando ahí de mediar y toda esa cuestión de los niños que sí cometen una equivocación al robar ese lugar, pero pues al final es algo muy los Goonies. Sí. Y o la nueva de Los Cazafantasmas, ¿no? Ándale. Que también deberíamos de hablar sobre ella porque es buena película. Sí, muy buena película. Pero luego llegas a este tercer episodio en donde todo se va al carajo. Sí. Todo. Y armas hilos por primera vez. Creo que fue la primera vez en la que tantos personajes tuvieron lógica integrada. Porque te repito, al inicio yo me sentí un poco saturado con los diferentes arcos que nos estaban presentando. Por un lado estaba Vander y las hermanas, por otro lado estaba Silco, por otro lado estaban en la ciudad. Piltover. Sí, con Jace y Víctor. Entonces al inicio, pues sí te puedes sentir algo desorientado. Y en ese tercer capítulo donde todo encausa, wow. Sí, wow. No, y es que aparte, te digo, esa colisión, esa catarsis que se logra mediante ese tercer capítulo, en donde Powder mata a todos sus amigos. Híjole, antes de llegar a esa parte de la tragedia, me gustaría que habláramos brevemente de la construcción de ese momento, porque a mí me causó mucho conflicto. Uno piensa que verdaderamente van a salir victoriosos, porque ves a Bai rompiéndole la madre a todos, ves Sí, a el estos cuate que otros trae dos. el Shimmer que le está partiendo la cara con los guantes de Vander. Híjole, ¿cómo se llamaban los dos? Es Milo y el otro, ay, ¿cómo se llamaba el de lentes? Claro. Perfecto. Ellos también están dando lo mejor de sí y logran liberar a Vander, logra abrir en una pared pues rebozada de concreto con un martillito. O sea, es impresionante la forma en la que su sinergia se da para liberarse y pues tú crees que van a ganar. Sí, Toda ya la los construcción. ya los tienen contra las cuerdas. Sí, ya ganaron. Y ya están a punto de liberarse. Bye, te digo que es impresionante. O sea, a mí me gustó mucho esa escena porque se nota que ella se había entrenado durante toda su juventud para llegar a ese punto de fortaleza precisamente para enfrentarse a situaciones así. Le dice a Powder, por favor, espérame. O sea, no es que no crea en ti, no es que no confíe en ti, simplemente esto está en ligas mayores. Y creo que aquí vemos una escena que revela ya un poco lo que va a venir, porque evidentemente yo no me imaginaba lo que venía, pero Powder muestra ya en ese momento una especie de frenesí errático, ¿no? O sea, creo que es normal tener un berrinche ante una situación así, en donde no puedes ser de ayuda y de verdad quieres colaborar, pero Powder ya mostraba algo extraño, o sea, sí fue un jalón de greñas, no fue un berrinche convencional. Sí, o sea, como que te dan a entender que Jinx siempre estuvo ahí, ¿no? Sí. O sea, y es impresionante porque Milo precisamente es el que siempre le está jodiendo diciéndole, tú das mala suerte, tú eres un Jinx,
porque siempre que vamos contigo todo se va al carajo. O sea, me gusta mucho esa construcción al final cuando ya ella, digo, saltándonos un poco antes de volver al encauce de la tragedia, cuando ella ya se empieza a llamar Jinx a ella misma y ya trae todo este pedo más desarrollado a nivel cerebral. Sí, caray. Pues es impresionante cómo es la misma culpa la que la convierte en Jinx final, o sea, que da el paso final, es como un Darth Vader cayendo en la lava, pero antes ya tenías toda esa semillita que estaba empezando a gestar con situaciones muy traumáticas, porque de entrada la vida de estas dos niñas es traumática. Sí, es difícil. Pues la serie abre con esta escena en donde pues estás en un campo de guerra, sabes que una tragedia sucedió y pues a una edad tan corta ya están atravesando algo tan complicado. Entonces, pues sí, me pareció muy interesante cómo abordaron esta cuestión de las enfermedades mentales y sobre todo el hecho de que quizá estén latentes en la mayoría de nosotros, de una forma u otra, y ciertos catalizadores simplemente pueden orillarte por caer al vacío que implica algo así, ¿no? Y creo que ese es un recurso muy utilizado tal vez con el Joker, con la misma Harley Quinn. pero un mal día. Exacto, un mal día. Un muy mal día, porque es un mal día que le cuesta la vida a tu padre adoptivo, a tus dos hermanos. Sé que no son hermanos biológicos, pero eran hermanos. Y que tu hermana finalmente te diga Jinx, que eso era como lo que a ti te dolía tanto. Que ahí también yo entiendo el por qué lo hizo ella. O sea, ¿quién no se vio morir a sus amigos, no, y a su papá, y además de que los vio morir, siento que tal vez si no estamos dimensionando yo nunca había visto algo así. O sea, lo grandioso que es el que te engañen de esa forma. Sí, porque sí crees que lo van a lograr y sientes, o sea, desde ahí empiezas a empatizar. Uh-huh. Porque dices, güey, o sea, Vi ya está más desarrollada, ya ves este deseo por apoyar a Vander de una u otra forma, por ser más madura, y también pues ves esa fuerza interior que finalmente logra liberar la situación. Sí, claro. Ves a estos dos también pues llegando a su máximo, ¿no? Dando todo de sí. Ajá. Uh-huh. Y cuando Powder llega, es muy curioso el que antes de ese momento jamás habían funcionado sus artefactos. Sí. Y esta única vez en donde de verdad no ocupabas que funcionara. ¡Pum! No, y es que aparte, ¿sabes qué? El gusanito Disney que existe en el cerebro de todos nosotros accionó en el mío para decirme, Powder va a llegar al final a salvarlos a todos. Que el aparatito que ella está haciendo finalmente va a funcionar y le va a romper la madre a Silco y a sus amigos. Pero que llegue y desmadre a todos sus amigos, a sus hermanos y a su hermana y a su papá. Porque no le hace nada a los otros, Digo, no recuerdo exactamente, pero según yo ya Vi había logrado desarmar a todos los demás. Y pues nada más estaba este brother lleno de brillo. Y ni siquiera le hizo nada. A él no le pasó nada, o sea, la explosión terminó destruyendo nada más a su lado. Y además fueron muertes muy gráficas también. Sí, otra cosa que hace muy bien Arcane, o sea, no es una serie violenta nada más a lo estúpido. O sea, realmente cuando hay violencia es cuando la serie, o sea, el guión tiene la necesidad de impactarte para que sepas que es un punto de quiebre. Sí. Para que sepas que ya la cosa ya no va a ser igual, que ya vamos hacia otro lado, ¿no? Es que esa escena, o sea, yo me quedo con esa escena. La serie es muy buena, pero es que esa escena... Sí. Esa escena es impresionante e incluso al final, ¿no? Cuando ella ya está deshecha en el suelo, que va y se va a otro lado como para, pues, medio desahogarse y que la capturan y que llega a Silco y es con Silco con el único con el que puede hablar en ese momento y con quien se puede refugiar, que al final es un pase libre para que ella le dé rienda suelta a toda su maldad interna, ¿no? Su locura, sobre todo. Ahí creo que en un momento vamos a tocar un poco más esta figura de el gobernante y de los dueños del capital, pero cada vez me oriento más a creer que la maldad está más relacionada a la ignorancia de lo que uno piensa. Pero bueno. Y es impresionante porque hasta cierto punto las dos niñas tienen un background similar. O sea, hasta que llega esta tragedia en donde ellas dos se ven en un lado tan distinto del suceso. Sí.
las dos tienen un background similar. Sí, obviamente tienes que considerar la diferencia de edades y el papel que juega Vi, ¿no? Como la hermana mayor, pero los backgrounds son similares. Ellas sufrieron hasta cierto punto algo similar, ¿no? Sí, y uno podría pensar que incluso a Vi le fue un poco más complicado porque ella también asumió el rol de protección hacia Powder, que después se transforma en Jinx. Y creo que lo que terminó por desatar todo esto frenesí mental en Powder, pues es el hecho de que, como ya decíamos, había algo gestándose dentro de ella. Y es un comentario quizá muy breve, pero creo que sí tocan ligeramente esta cuestión de la salud mental, el ser conscientes de algunas de nuestras manías, de no pensar que son algo común o que le pasa a todos y darle un poquito más de prioridad a eso, ¿no? De atenderlo a tiempo. Claro, sí, ¿no? Y creo que acaba, o sea, el arco de las hermanas es, digo, obviamente es uno de los conductores principales de la serie. Y regresaremos a ello conforme vayamos hablando. Pero ahorita, bueno, nos vamos de Underground, o de la Undercity creo que le llaman. Vámonos a Piltover. Yo la vi en español, por alguna razón. Siempre cambio mucho a Netflix dependiendo de lo que estoy viendo. Pero haces bien porque el apoyar al doblaje, sobre todo en animación, es muy bueno. Entonces tú muy bien. Yo soy un malinchista. No está mal. O sea, las series, o sea, como dices tú, para series animadas trato de ver el doblaje. Porque creo que es una industria excelente aquí en el país. Hay artistas de doblaje increíbles. Pero en películas y series de habla inglesa, sí la dejo en el idioma original. Y aparte lo tengo que decir tal vez desde un punto de vista un poco ignorante, pero el doblaje en español, el doblaje mexicano, se me hace mucho mejor que el doblaje en inglés. Como que se me hace muy insípido. Puede ser. Yo veo BoJack en español. Incluso, sí, es muy bueno. Además le agregan como cierta sátira localizada. Entonces, tiene su punto. Pero incluso con actores de la talla de Aaron Paul, prefiero verlo en español. No, y es que aparte Aaron Paul tampoco hace tanta diferencia en BoJack. Ya hablaremos de BoJack en su respectivo episodio, que también tiene un friego de cosas de qué hablar. Pero no sé si nos va a alcanzar un solo episodio. Tal vez tengamos que partirlo como de temporada 1 a 3 y luego de 4 a 6, porque sí evoluciona mucho. Es una serie muy, muy... Pero muy bueno, mencionaba el que la vi en español porque me gustó la forma en la que la denominan, el suburbano. El suburbano. Siento que es algo que también se utiliza mucho hoy en las ciudades, ¿no? El gueto, el suburbano, la zona no tan deseable ni bonita. Sí, el lugar al que no te quieres acercar en la noche, ¿no? Ajá. Y bueno, del suburbano entonces nos vamos a pasar a Piltover. Así es. Que es la ciudad radiante, la cumbre de toda la tecnología, el paraíso del capital, ¿no? Y en esta ciudad se da algo muy interesante. Hay un joven inventor llamado Jace, en mi opinión muy ingenuo, o tal vez el mundo alrededor de él está cambiando muy rápido, porque él ve me acuerdo que él ve a un mago que ayuda a su mamá y a él. Su papá está muerto. Sí. Y el mago los ayuda a ellos dos y desde ahí dedica su vida a comprender y a racionalizar la magia. Algo contra lo que mucha gente en las más altas esferas del instituto le aconsejan, ¿no? Sí. Dicen, no hagas eso. Sobre todo el Heimerdinger. Nombre difícil de pronunciar. Sí. Heimerdinger. Pero este señor que es como un Yoda peludo. Sí, es como el Dr. Alf. Sí. Él le dice, no, hijo, no te metas ahí porque hace mucho en las eras pasadas nos costó muchísimas vidas y fue un desastre. Y si vuelves a abrir esa caja de Pandora nos va a cargar el payaso a todos. Y sobre todo, no me des comida después del anochecer. Sí parece gremlin. Me parece a mi perra Lola. Sí, justo lo que te iba a decir, güey. Deberías de traerla de invitada porque se parece a muchos personajes. De Lola Heimerdinger. Y pues de todas maneras este güey se enterca, ¿no? Con la magia. Se encuentra a un buen compinche que es Víctor. Sí, que ahora que mencionas a Víctor, ambas escenas de origen son grandiosas. Sí. Especialmente la de Víctor, ¿eh?
La de Jace es muy bonita, muy espectacular, un poco grandilocuente, pero la de Víctor, ¡ay, güey! O sea, la introducen mucho después en la serie, creo que después del capítulo 5 o 6, pero la forma en la que lo hacen es grandioso. O sea, este niño inventor que va corriendo detrás de su barco, pero no puede. No puede, o sea, se encuentra con el ajolote gigante. Sí, es muy bonito ese ajolote, excepto cuando se muere. Pero antes de eso, o sea, incluso antes de que ya lo conecten un poco más con este señor que tiene ahí como un poco de experimentación con el brillo. Él crea el brillo, según yo. No sé si sea así en el lore. Ahí nos desmentirás, Luis. Sí, por favor. Pero bueno, es la introducción al brillo ahí. Antes incluso de eso, me pareció genial esta dialéctica entre un niño genio que hace algo extraordinario, por lo cual incluso es admirado de forma quizá y no explícita por otras personas. Sí. Esta niña que lo ve en la playa, pero que en contradicción a esa gran inteligencia que tiene esta incapacidad en su pierna. Se ve que está débil, se ve que está enfermo, y entonces nos introducen también a este otro sector del brillo, pero esa carrera contra la corriente del río me pareció magnífica. Sí, no, y aparte Víctor tiene esta faceta de desesperación. Sí. Jace es una persona que es más terco porque quiere revivir ese recuerdo que tuvo, porque pues vio algo que es impresionante, impactante, y quiere replicarlo, pero Víctor está luchando contra el tiempo. Sí, y también es un poco más idealista en el sentido de que él viene del suburbano. Él nace en Zone y pues llega a Piltover por su inteligencia, por su mérito, pero siempre tiene esta idea de que la tecnología debe servir al colectivo. La tecnología debe ser un avance que le permite a la sociedad avanzar. Entonces, en ese sentido, él representa un poco más el aspecto ético detrás de Jace, porque Jace es más como una cuestión de lo que tú dices, del recuerdo, revivirlo, un poco de mérito, de éxito personal, pero no tiene él tanto esa brújula moral interna. Lo vemos sobre todo al final de la serie, ¿no? En donde está como ahí tratando de conciliar los intereses del pueblo. Que en general es influenciable. Sí. Porque de repente, pues, o sea, si no hubiera sido por Víctor, no hubiera seguido con sus experimentos. Si no hubiera sido por Mel, no se hubiera hecho concejal, ¿no? O sea, es una persona influenciable, es un niño. Yo siempre lo vi como un niño, nunca lo vi como un adulto, ¿sabes? Sí. Y Víctor lo que tiene, por ejemplo, esta escena en donde llega la chica que tiene un crush con él y que él está experimentando y que ella resulta ser un daño colateral. Y dices, ay, güey, o sea, Víctor es una persona sumamente atormentada. Sí. Sumamente atormentada, tanto por su enfermedad como por sus vivencias. Es que se complementan. Creo que la enfermedad él la hace muy análoga a la situación social en la que están ambas ciudades, que aunque forman parte de una misma, pues es evidente la división, en el sentido de que muchas de las personas que tienen este tipo de afecciones es precisamente por las minas, ¿no? El trabajo, ese aspecto de la producción que muchas veces no vemos. Y qué bueno que entras a ese tema, porque sí, o sea, si ya vamos a comenzar a desenvolver este bonito tema de la lucha de clases que evidentemente está muy presente en la serie, pues sí es bueno, en primer lugar, ver a esta pareja, ¿no? A esta pareja de inventores, los dos muy talentosos, los dos sumamente inteligentes y los dos responsables de llevar a cabo un avance tecnológico que revoluciona la realidad en el mundo en el que están, ¿no? Pero los dos vienen de estos dos mundos y Víctor se ve que trae secuelas de la miseria, sí, ¿no? Pero empecemos por el lado de Piltover. Ahorita nos vamos al del suburbano. En Piltover ya están a punto de, o sea, ya expulsaron del instituto a Jace. Dijeron, ¿sabes qué, güey? Tú constantemente estuviste desafiando los límites que te pusimos. A la chingada, papito, ya te fuiste, ¿no? Y de repente hace un último experimento que es cuando Víctor se mete al quite. Llega Lola. El doctor Alf. El doctor Alf.
el Heimerdinger, y los ve flotando. Y creo que también Mel los ve, ¿no? Sí, de hecho ella es la que les permite seguir con el experimento. Sí. Y a partir de ahí, porque ahí, o sea, mientras Powder está matando a sus hermanos por accidente, sí. Ellos hacen este breakthrough, ¿no? Sí. Y ahí acaba el primer tercio de la serie. Porque para el siguiente, ya Hextech ya es una realidad y ya hacen estos viajes como teletransportando. Me imagino que es tanto gente como sí, es la especie melange de este universo. Ajá. Básicamente. Muy buena referencia. Sí. Ya nos acercamos pronto a grabar Dune. Sí. El especial de Dune que... Sí. Y más para la temporada de premios. Sí. Que por cierto, digo, yo ya luego al final de este capítulo les vamos a anunciar un pequeño proyecto que tenemos para la ceremonia de los Óscares, o como me gusta llamarla a mí, la ceremonia de las agendas. Entonces, pero bueno, les contamos al final del episodio. Sí, ya es una realidad, Hextech, ¿no? Y Jace está siendo galardonado a lo estúpido por esto. Porque hay una ceremonia en donde él termina siendo el poster boy, ¿no? En todos lados está su cara, todo el mundo lo admira, todo el mundo le aplaude porque ni siquiera está Víctor, y a Víctor parece que no le molesta tanto, ¿no? No le molesta, y creo que además Víctor toma otro papel, porque a mí me quedó muy claro que la serie trata de mostrarte que para hacer cambios se necesita de dos factores adecuados al contexto, evidentemente, voluntad y poder. Y es algo que quizá Jace no tenía internamente. Y es la aparición de estos personajes la que termina llevando a Hextech a volverse una realidad. Sí, claro. Sobre todo Víctor. O sea, porque Jace ya iba a tirar la toalla. Sí. Y acaba siendo su entorno el que empuja a seguir experimentando y finalmente llegan a Hextech. Uh-huh. Sí, y hay un conflicto entre el progresismo acelerado sin un rumbo y la a veces burocrática moderación que justifica la pereza y la mediocridad en la administración pública. Porque llegamos a un punto en donde Jace está siendo galardonado de esta forma y él mismo decide no mostrar su tecnología, la que tiene que ver ya más con agregar el Hextech a la cotidianidad. Sí, con los utensilios, los instrumentos, ¿no? Los guantes para las minas, el martillo, entre otras cosas. Pero a mí me quedó muy claro que no sé, Heimerdinger creo que va a tomar una relevancia un poco más grande en la siguiente temporada, sobre todo porque se acerca a Echo, pero al principio me dio la noción de el miedo al progreso, el justificar el no avance por ese miedo, pero por otro lado tenemos ya esta cara de cuando se desarrolla el Hextech y se está utilizando para factores meramente comerciales. Sí, y que luego se empieza a buscar usar esa tecnología para fines bélicos. Hablando de la mamá de Mel, ¿no? Sí. Que esa señora es el diablo. Está cabrón. Está muy, muy cabrón. Es una mujer muy poderosa, evidentemente sale muy poco en la serie. Espero ver más de ella en la segunda temporada. Sí. Porque sí es un personaje muy imponente. Yo sí lo vi. Incluso, ¿no? Digo, creo que manteniendo la justa proporción en el sentido de que a Silco se le da muchísimo más desarrollo, pero me parecería que ella tiene más características villanescas que el mismo Silco. Sí, o sea, empezando por haber sacado a Mel de su tierra. Sí, la exilió. Ajá. Y pues queriendo usar, o sea, la única razón por la que visita Piltover es precisamente para investigar sobre esta nueva tecnología y ver cómo hacerla bélica, ¿no? Y según ella es mucho para proteger a su país, pero me sonó mucho ese argumento como de cierto país que tenemos en el norte, de proteja a tu país, sí, a huevo, armen todos a sus ciudadanos y por eso hay tiroteos, ¿verdad? Que por cierto, ojalá que esto no tenga mucha relevancia en el futuro, pero justamente estamos atravesando una amenaza de guerra. Que digo, Estados Unidos ya lleva casi, no sé, la Guerra Fría que empezó en los 50 ya más dura y pues estamos 70 años después todavía con esos remanentes. Sí, no, o sea, es una guerra de quién la tiene más grande, mortal. Estados Unidos, chica tu madre. Sí, totalmente.
Pero para mí la mamá de Mel es Estados Unidos en la serie. Sí, probablemente. Pero fíjate que ahorita que estamos en el círculo de los que, perdón, por cierto, a nuestros escuchas de Estados Unidos esto no es nada personal. Nada más estamos haciendo este ataque hacia las costumbres y hacia el arquetipo y hacia el lado sociológico de la cultura bélica en Estados Unidos. No estamos atacando a su gente. Ustedes deben ser personas excepcionales. Muchísimas gracias por escucharnos. Y además tenemos bastantes conocidos, familiares, amigos que son estadounidenses. Entonces, pues claro que cuando hablamos de algo así, estamos refiriéndonos a las cúpulas más altas del poder. Que ya váyanse divorciando de sus sentidos de pertenencia, de que mi país... O sea, sí es importante tener esos pequeños sentidos de pertenencia, pero no den su vida por ellos. No sean pendejos. Pero bueno, prosigan. Si quieren, cortamos esto. No, está bien. Me parece bien que entre esa reflexión, porque evidentemente vamos a seguir mencionando pues esas cuestiones que son frágiles para algunos, que están tan identificados con pues apariencias y narrativas que no los constituyen de verdad. Creo que es bueno que empiecen a cuestionarse qué tanto ha afectado en su vida el que se consideren de una nacionalidad o de otra, que piensen que son el auto que traen, el celular, entre muchas otras cosas que... Vean el episodio de Matrix, por favor. Sí, pero bueno, muy profundo en esta cárcel. Ya que estamos en esta línea de los concejales, sí son los concejales. Los concejales, ajá. Me gustó mucho el desarrollo, quizá y un poco superficial, pero al final presente, que le dieron a Heimerdinger, el doctor Alpha. Porque te lo muestran como una persona con ideales bastante concretos, que pues aparentemente fue una de las piezas claves para la fundación de esta ciudad. Claro. Pero que llega a un punto en el que se desasocia completamente de lo demás, que en este caso es el suburbano, son. Sí. Y al final, cuando lo destierran extraoficialmente, porque no está desterrado, pero pues lo quitaron de la silla, ya no tiene esa influencia que ostentó por tanto tiempo, se da la oportunidad de visitar el suburbano. Y entonces eso a mí me reveló muchísimas cosas, porque parece que la apatía de los gobernantes y señores del capital es una combinación entre ignorancia y soberbia. Ignorancia en el sentido de que no conocen la realidad de tantas personas que están sufriendo las decisiones que ellos toman, y además están embriagados en soberbia para no darse cuenta que tienen que darse ese clavado en la realidad. Sí, finalmente no quieren conocerlo, ¿no? ¿No? Digo, otra vez off topic, esta película que salió mexicana de Nuevo Orden, que no me gustaría dedicarle un capítulo completo, pero siento que por lo menos en 2021, que creo que fue cuando salió, o 2020, fue el concepto más brillante y más desperdiciado que he visto en la historia del cine mexicano. O sea, tenías todo para hacer una crítica social brillante y te fuiste a la verga con un guión tan pobre y pendejo, pero precisamente, o sea, haciendo la elipsis a la frase que tú decías, finalmente pues te muestran a estas personas que realmente no tienen ni puta idea de lo que está sucediendo en su país. Finalmente, pues el Nuevo Orden, spoiler alert, perdón, si no la has visto no la veas, a nuestros queridos escuchas. También les digo. Finalmente, esta realidad comienza a imponerse ante los privilegiados, ¿no? Y en Arcane, pues esto empieza a hacerse patente ya para el final de la serie, ¿no? El suburbano que finalmente Silco lo transforma en Sound, pues empiezan a tener ya estas confrontaciones más físicas contra Piltover. Sobre todo encarnado en los justicieros, la policía, ¿no? Los puercos, ¿no? Que pues tienen una rivalidad enorme con la gente que vive en el suburbano, ¿no? Sí. Esto definitivamente no va en contra de Caitlyn. Ella sí nos cayó bien. Sí, Caitlyn es un buen personaje porque finalmente ella es la que sí se da la tarea de conocer ese mundo, ¿no? El policía bueno, el policía recto. Ajá, el que sí busca la ley y el orden, ¿no? Sí, que está rodeado de corrupción. Pero que de todas maneras denota una cierta ignorancia, porque cuando estás en un círculo tan privilegiado, pues siento que hasta te
exhortan a ser ignorante hacia eso. O sea, nada más voltea hacia las clases más bajas para ayudarlos y pobrecitos y darles una despensa. Pero en realidad nunca se profundiza en saber cuáles, no solo sus condiciones de vida, sino la razón por las que tienen esas condiciones de vida. Y el papel que estás jugando tú en esas razones. Exactamente. O sea, eso es bastante fuerte. Y ese es el viaje de Caitlyn. Sí, y creo que Caitlyn nos da también un vistazo a cómo perciben muchas veces las personas de los sectores más altos de la sociedad a las personas del suburbano, ¿no? Que es con asco, con repulsión. O sea, los ven como infrahumanos. Y en este caso, pues se retrata de manera muy fuerte con esto del brillo, ¿no? Las adicciones, todo lo que tiene que ver con la corrupción de vivir en una situación así de compleja, en un entorno tan destruido. Y lo más trágico de todo es que hay ciertas personas que, por ejemplo, como Valle, ¿no? Que tienen, que todo su entorno es el enemigo. Porque si te vas a Piltover, todos van a ser tus enemigos porque vienes del suburbano. Y si estás en el suburbano, tu enemigo es prácticamente el líder del pueblo, que es Silco, sí, ¿no? Es un antagonismo muy, muy presente y creo que el factor de la tecnificación de la magia juega ahí un papel central porque está haciendo clara analogía a la ciencia y su papel hegemónico que tiene hoy en el mundo para explicar tantos aspectos que a veces no termina de explicar, valga la redundancia. O sea, me parece que hoy le hemos dado ese papel protagónico a una disciplina que realmente no comprendemos, y no refiriéndome a los entramados matemáticos o más de ejecución, sino al cómo se da en un aspecto un poco más social y político, porque aquí lo vemos en Arcane. Sí, para que no venga el mamador a decir este pedo de, ustedes son antivacunas y anticiencia y no creen en el cambio climático y creen que la Tierra es plana. No, pendejo, no creemos eso. Simplemente estamos diciendo que la ciencia es una disciplina en evolución. No podemos ser tan soberbios como especie para decir que sabemos todo de todo. A eso nos referimos, pero continúa, amigo. Y ciertamente la ciencia está al servicio del poder que es capaz de financiarla. Exacto. O sea, eso es algo que creo que a muchos les hace falta entender. Y la ciencia hoy ha cobrado una personalidad profundamente mercantilista. Y eso significa que algo tan crucial y poderoso está sujeto al deseo excesivo en conseguir ganancias, en algo que no debería ser objeto de comercio tal vez, al menos no de la forma tan rapaz y hegemónica actual. Pues vámonos con un ejemplo sencillo de esto. O sea, se dice que del océano, de nuestro océano, no conocemos, creo que o sea, nos falta conocer como el 75-80%. Y ahí tienes al estúpido de Elon Musk queriendo ir al espacio y vamos a conocer nuevos planetas. A ver, güey. O sea, realmente no conoces ni tu propio mundo. Y lo triste ahí es que también da un discurso peligroso en el sentido de que ya está asumiendo que este planeta ya no vale la pena. O sea, que ya perdimos el control, que pues sí, pero estás hablando de personas que podrían recuperarlo. O sea, es de nuevo el llegar a ese punto de tal vez si nosotros no podamos salvar al planeta, pero sí nos podríamos salvar a nosotros mismos. Vean el podcast de Jurassic Park. Sí. Escúchenlo, más bien. Sí, y es precisamente eso, como que nunca, o sea, porque esta carrera espacial inicia como una manera de imponer la superioridad de un país sobre el otro. Eso fue la carrera espacial. O sea, realmente, sí, siempre estamos en constante búsqueda de conocimiento, pero en ese sentido era un conocimiento que sí, obviamente necesitas tener, y por eso conocemos el sistema solar y la luna y todo lo de la onda gravitacional y cosas que son necesarias conocer, pero al mismo tiempo a ver quién llega más lejos. Sí, y tristemente, más allá de que en ese entonces era una cuestión de antagonismo bilateral entre Estados Unidos y la Unión Soviética, creo que hoy evolucionó de peor manera, porque ahora ya es entre personas, entre individuos. O sea, tenemos individuos que tienen poderes de países enteros. El hijo de su puta madre de Jeff Bezos, Elon Musk. Y no me sorprendería que al rato Banco Azteca salga con la mamada de que este estúpido señor Burns ya también tiene un cuetito, güey, con forma de su pito. Porque le encanta estar mamando. Un chef falocentrista de mierda. Ahí con una imagen en su cohete me lo imagino como... ¿Cómo era el juguetón o esa madre que tenía su fundación, el pendejo?
Sé tuitear, chavo. Soy cool. Me pongo los ojos rojos. ¡Ay, cuidado! Mente de tiburón. ¿Ya votaste por tu cantante favorito en la academia? Qué bueno que haya diferencias sociales, porque eso impulsa la innovación. Todos nos vamos a contagiar de COVID. Pues ya acéptenlo. Chingas a tu madre, Salinas Pliego. Pero bueno, y precisamente creo que es muy buena esa crítica que llega, a la que llega Arcane, de esa indolencia en las esferas más altas de poder. O sea, el traer a un Salinas Pliego o un Jeff Bezos tampoco es como que nada más lo sacamos porque hay una hora determinada en Poplitics en donde tenemos que empezar a echarles mierda. No. O sea, creo que es muy pertinente el saber que gente que maneja Piltover en esta serie ficticia maneja nuestro mundo también, ¿no? Sí. Y hay un suburbano enorme, brutal, gigantesco, que esta gente está ignorando, güey, viviendo en sus edificios brillantes y debatiéndose sobre una tecnología u otra que sí está diciendo, no, pues es que es un gran bien para el mundo. No, es un gran bien para ti, güey. Sí. Porque Hextech sirve para impulsar el comercio. ¿Y a quién beneficia el comercio? El suburbano no ve nada más que el brillo, güey. Esos güeyes, o sea, cuando llegas a la escena en donde Caitlyn y Vi están en este abismo, donde hay pura gente adicta a esa madre, es algo triste. Y me encanta porque Soul, el mundo de Soul, al cual le mando un gran saludo, ven al podcast, amigo. O por Zoom, si no quieres venir a Tolinán, porque de ahí somos. Escobedo. Pero saludos también a Pedro Solórzano. Ven al podcast también. Creo que él va a ser el primero que se nos va a cumplir. Pero él dice en muchas ocasiones que la animación no es un género, es un formato. Sí. Y la manera en la que abordan esta situación de la drogadicción y la indigencia en el suburbano es brillante, güey. Porque finalmente te da a entender una situación de marginación total que sí está conectada a la ciudad que tienen junto, ¿no? Sí, a las decisiones que se toman ahí. Y sobre todo, creo que también cuando Jace empieza a subir en las escalas de poder, se va dando cuenta de ciertas cosas que quizá hay muchos ignoren al estar pues subordinados a algo tan complejo como lo es la autoridad, ¿no? Y parece que la prioridad de los líderes oscila entre discursos económico-comerciales y discursos humanitarios. Generalmente se rezaga uno o se brinda obscena atención al otro. ¿Cuál creen que esté siendo ignorado en este momento? Claro. No, y finalmente, pues es que esa es la pregunta del millón, güey. Esa es la pregunta del millón, porque nunca vamos a querer saber la respuesta. Y nunca vamos a querernoslo cuestionar realmente. No, es muy duro. Por ejemplo, otra vez off topic. Pero ahorita Don't Look Up está recibiendo muy malas críticas. También vamos a hacer episodio de Don't Look Up. Pero yo siento que también es porque cuestiona algo que no quieres cuestionarte. Sí, es difícil. Y Arcane hace lo mismo. Arcane es esta apología fantástica hablando de fantasía, animada, pero a su vez tan descarnada y realista, que te enfrenta contra ese mundo, te enfrenta contra esa carencia, porque hablamos de la tecnificación de la magia, que finalmente responde a un interés económico y responde a las necesidades, entre comillas, de un grupo en general, ¿no? De estos güeyes que se visten bien extravagantes, que lo hemos tratado muchas veces, hasta con los VIPs del juego del calamar. O sea, siempre es lo mismo. O sea, los jodidos que se visten con lo que pueden, y estos güeyes que, como la vieja esta que tiene como un collar, que es un reloj que va haciendo las manecillas, y el pinche robot ese que es súper maquiavélico, y todo el salón de los concejales. Sí, ostentoso. Sí, no, que es una mamada, güey. O sea, es una mamada realmente. Y mira, tal vez y ya que mencionas esto, es oportuno decir que no es como que nosotros tengamos algún tipo de resentimiento personal, pero el mandar a chingar a su madre a un Jeff Bezos, a un Elon Musk, a un Salinas Pliego, obedece también a que es la forma moderna de decir que el rey va desnudo. Estas personas se han vendido también ya como ídolos modernos y son arquetipos que quieren tener popularidad precisamente para no ser derrocados.
el hecho de que te vendan que tú puedes convertirte en ellos no es para tener herederos o personas que sigan sus pasos. No, es simplemente para que la gente piense que puede llegar ahí y en consecuencia no se dé cuenta de que su miseria sí está ligada directamente a toda la riqueza que tienen ellos. Y es un juego de ajedrez para lavarle el cerebro a la clase media, porque finalmente los habitantes de Piltover ven a la gente del suburbano como apestados, precisamente aparte de que el aspecto pues no es muy favorable por las mismas condiciones en las que viven, pues se te enseña desde pequeño a que esa gente es peligrosa. Sí. Y esa gente te puede malinfluenciar o te puede hacer daño y simplemente pues estás dándole a un demográfico que tú mencionabas en el episodio de los asesinos que cuando un ser humano está acorralado te muerde y esa gente generalmente está acorralada, güey. Sí, y además métele también esta narrativa de que son así y asá y se van a convertir en eso. Digo, sumado evidentemente a todos estos en animales materiales que sí los condicionan de forma directa. Súmale esta narrativa de asco, de repulsión. ¿Y en qué se van a convertir, caray? Sí, no, y volviendo a la escena del abismo, pues los tienen viviendo como animales. Que no es muy difícil, no es muy difícil ver eso también en la realidad. O sea, creo que bien lo dices. Arcane es una serie fantástica en los dos sentidos, tanto en que pertenece a el género de la fantasía como el hecho de que es algo fantástico, pero sí es cruda en ese sentido y no es necesario irse a un lugar muy lejano para ver que el suburbano está aquí al lado. Sí. Quizá ya para terminar este comentario sobre el aspecto económico, que creo que va a ser algo muy recurrente en este programa, porque siempre está ahí, o sea, vean casi cualquier serie o película buena y de alguna forma va a estar ahí impresa la lucha de clases. Pero me acuerdo que cuando todavía era tan idiota como para discutir con personas en redes sociales. Tan joven, güey, no te digas idiota, estabas joven. Todos fuimos ese güey alguna vez. Sí, quizá. Pero bueno, en alguna ocasión me tocó discutir sobre el maniqueísmo económico en el que hemos caído. En el pensar que si criticas el capitalismo, automáticamente ya estás convocando al socialismo. Ay, güey, ¿qué quieres? ¿Que nos convirtamos en Venezuela? ¿Que nos convirtamos en Cuba? A ver, güey, asómate a el gueto de al lado de tu colonia, güey. Ahí está tu Venezuela, ahí está tu Cuba. ¿De qué estás mamando? Sí, o sea, es estos comentarios que muchos dicen, pues desde tu privilegio. Pues sí, güey. O sea, no muchos tienen el privilegio de vivir bajo techo, güey. Y la cantidad de gente que no obtiene ese beneficio cada vez es mayor y cada vez es más alarmante. Y luego uno se pregunta por qué los problemas sociales están tan agravados. Y luego uno se pregunta por qué los guetos crecen cada vez más, ¿no? Y luego se preguntan por qué hay inseguridad. Me voy a meter en camisa de 11 varas tal vez ahorita con el comentario que voy a hacer. Pero luego se preguntan por qué hay tanta violencia, incluso de género, güey. O sea, la marginación, sí, obviamente hay un factor cultural que hay que tomar en cuenta y hay que abordar. Pero también la marginación juega un papel muy importante, güey. Si tratas a un sector de la sociedad como animales, van a actuar como animales. Y muchos se quejan de eso, de que no, y es que en esos pueblos a la mujer se le hace tal o a la mujer se le hace cual. ¿Por qué crees que es, güey? Porque al principio tú eres bueno, no al principio. Tú eres el primero en decir que esa gente no es como tú. ¿Cómo esperas que actúen como tú? Sí, y regresamos a esa situación que exponíamos muy bien en el capítulo de los asesinos seriales. La sociedad actual, en las cámaras de eco y los coliseos en los que se han convertido las redes sociales, no buscan conversación, buscan condenar, buscan señalar, buscan decirle, eres un pendejo, metido en una ideología de tal y cual, sin darse cuenta que ellos también están encarnando una ideología de antagonismo y no se dan cuenta que no va a cambiar nada haciendo eso, porque las personas a las que está señalando se van a ir a otra cámara de eco, van a gestionar ahí todas sus frustraciones, se les va a aclamar quizá y van a promover violencia. ¿Cómo esperas cambiar algo si ni siquiera te das el tiempo de entenderlo? Es que es eso, o sea, no puedes querer cambiar algo sin entenderlo antes. Y estratificando, güey. O sea, lo que se hace es estratificar. O sea, se te etiqueta.
se te quiere meter en un molde y finalmente eso es lo que causa el problema, ¿no? Yo insisto en que no puedes querer cambiar algo sin entenderlo. Y una vez que lo entiendes, a veces llegas también a esta realización de que quizá no tienes ni razón para pedir que cambie, porque internamente tú también tienes muchas de esas cosas que tienes que trabajar. Y lo ves ya con más compasión también. Porque Claro. dices, güey, ¿cómo voy a estar señalando eso si dentro de mí también está y no sé por qué? Entonces, si ni siquiera son capaces de hacer autocríticas, introspecciones, ¿cómo chingados esperan que vayan a cambiar algo a través de una cancelación? O sea, ¿qué es No, la cancelación? La cancelación es, oye, güey, estás mal, te vas a la verga. Es transformarte en circo. Porque incluso en nuestro afán por decirle chinga a tu madre a Elon Musk, a Salinas Pliego, creo que hacemos muy buen trabajo explicando el por qué los estamos mandando a chingar a su madre. Sí, no, eso no. Digo, habrá gente, no lo sé, no quiero saltarme a decir que la gente puede comentar algo, pero va a haber mucha gente que te puede decir, es que pinche envidioso, güey. Eres un resentido, güey. Sí, él hizo su varo con su esfuerzo. Sí, güey, no es porque su papá fuera un multimillonario que explotaba gente en Sudáfrica. Que él mismo ha de estar explotando gente en Sudáfrica ahorita. Entonces, Probablemente o para sea, sacar coltán. viene con mucho costo humano el hecho de ignorar este tipo de cosas. Muchísimo costo humano conlleva el ignorar el origen de la riqueza de estas personas. Sí. Y Arcane hace una gran alusión a ello, porque la gente que está en Piltover y está en los grandes círculos, está como está, gracias a que existe un suburbano, güey. Sí, gracias a que hay una fábrica minera ahí también. O sea, son muchas cosas. Y por eso es que a veces llegamos a estos comentarios contra personas como Salinas Pliego, especialmente este cabrón, porque pertenece a nuestro país. Seguramente las decisiones que toma también nos afectan de alguna forma. Y tiene el cinismo todavía de decir, es que la desigualdad es buena, porque así se genera la innovación. A ver, cabrón, No te pases de verga. ¿para qué necesitamos innovación? ¿Para qué necesitamos progreso del que tanto hablas? Si ese progreso y esa innovación están orientadas nada más a hacerte más rico y a darnos cosas que no necesitamos. O sea, yo preferiría 1000 veces no tener todos los aparatos y la tecnología tan preciosa y hermosa a la que estamos sujetos y enamorados, si en cambio hubiera una estructura social que fuera un poco más justa, en donde existiera algo tal como el mérito o la tolerancia o todas esas cosas que le atribuimos a la comunidad. Exacto, no hay comunidad. ¿Cuál comunidad? Nos llamamos mexicanos porque tenemos eso en el pasaporte y en el acta de nacimiento. Y porque vemos los partidos de la selección, y comemos cosas similares. Pero fuera de eso, no somos una comunidad. ¿No? Y es muy triste que lo esté diciendo. No, porque aparte se segmentan, o sea, el mexicano ante el extranjero es muy unido, ¿no? Si llega un italiano y te chinga, como chinga un mexicano, tú, hijo de tu puta madre, vete a la verga. Pero entre mexicanos, no es lo mismo ser queretano que regio, o tapatío, o chilango, Poblano, o poblano. Chiapaneco. Y entre ellos se pelean, güey. Como nuestro amigo Pedro Solórzano. Y ustedes cogen entre primos, pinches regios. No, y ustedes pinches indios, los de Yucatán y la madre. Entonces dices, bueno, les dicen más eso a los de Oaxaca. Oaxaca es precioso, quiero volver a ir. Pero generalmente el comentario va hacia ellos. Y es como, güey, o sea, no hay comunidad. Tú lo dijiste. No existe. No hay una comunidad porque entre comunidades se van rompiendo y rompiendo y rompiendo y rompiendo. Güey. Sí. Siempre hay una rivalidad. Dentro de Querétaro también hay divisiones, ¿no? Como nosotros que somos de Tolimán, la gente del Marqués, la gente de Corregidora, la gente de Querétaro. O sea, hay una división muy grande y dentro del mismo Querétaro también están las colonias y dentro de las mismas colonias también hay calles y sí es una identidad que está basada en el antagonismo. Y creo que Arcane logra dimensionarlo muy bien, no solo en esta dialéctica entre las dos ciudades, entre el suburbano y la cumbre de la cultura que representa Piltover, sino también incluso en algunos personajes. O sea, yo sí vería, por ejemplo, esta dialéctica primero entre Vander y Silco, que después evoluciona a Jace y Silco, ya hasta el final de la serie, entre Vi y Powder, entre Vi y Caitlyn. O sea, siempre hay como ese contraste
de dos lados y me parece excelente que la serie haya abordado de manera tan real todo esto. Sí, finalmente ahí es donde deja de ser una serie simplemente basada en videojuegos vacía que nada más te quiere comunicar, o sea, que su único mensaje sea bájate la app, güey, ¿no? Sí, como lo pudo haber sido la película de Mario Bros. O la de Doom con La Roca, que por cierto, Doom me ha estado metiendo un poquito más en su lore y está fuerte, ¿eh? Yo sí, ahí sí soy totalmente ignorante. No, pues tu mamá, ¿cuándo te iba a dejar tener un videojuego así, güey? Te quemó a Pikachu. Saludos, señora González. Ya saldrá el episodio de los coleccionables y verán mi trágica historia. Fue algo fuerte. Fue algo fuerte. Pero ya amarrando todo esto en un círculo perfecto que nos encanta aquí en Poplitics, me comentabas una frase preciosa que sale de la serie. Sí. Y creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Pero a ver, danos los honores. La da Echo, que creo que para cerrar también el capítulo me gustaría decir que fue, creo que el único personaje, por el contexto que tuvo también. Digo, no me gustaría decir que Bai no hizo lo suyo, porque su contexto también estuvo muy complicado, encerrada por tantos años en una prisión. Pero Echo ve toda esta situación, ve esta guerra de clases, ve esta división latente a nivel celular en la identidad de las personas, y en lugar de transformarse en lo que cualquiera se transformaría en una situación así, busca congeniar el deseo de supervivencia de diferentes personas para crear comunidad, precisamente. Pequeñas comunidades dentro de la gran comunidad en la que está, crea un micronicho de comunidad. Y creo que eso es a lo que tendríamos que aspirar hoy día, que es cada vez más difícil. O sea, tal vez si antes pensábamos que tener un grupo de amigos o un par de colegas de la escuela era algo normal, cada vez es más complejo que lleguemos ahí. Y quizá ya hablaremos más de eso en el episodio de Meta, pero es importante recordar que más que aspirar a salvar el mundo, que es uno de estos ideales un poco infantiles que tienen algunas personas, deberían de orientarse a salvarse a sí mismos y a los que los rodean en lo más inmediato, ¿no? Sí. Y el buen Eco dice, no basta con que la gente pueda sobrevivir, tenemos que darles más por qué vivir. No sé si en inglés quizá y fue diferente la frase. Mantiene la esencia, no recuerdo bien la frase, pero... Pero qué poderosa, porque creo que muchas de las personas que ostentan estas cantidades de dinero grotescas, y aquí también acotaré el comentario diciendo que si a ti te va bien económicamente, si tuviste la fortuna de nacer en una buena familia, si eres exitoso en tu carrera, está muy bien, no te estamos dirigiendo esto a ti. No estamos peleados con las personas que tienen abundancia económica. Qué bueno que haya todavía quienes pueden vivir bien. Estamos hablando de las personas que son grotescas. Y si tú te sientes atacado por esto, pregúntate si eres grotesco. Y ya es un ejercicio de introspección que tienes que hacer tú. Sí, antes de matar al mensajero, checa realmente si hay un cierto rasgo de culpabilidad. Y el por qué. O sea, eso ya es un ejercicio para ti. Pero regresando a esta frase, señalamos a estas personas porque dicen que no mames, vivimos mejor que todos los humanos que vivieron antes que nosotros. Hay más vida y las tasas de longevidad son mayores y la natalidad. Y sí, güey, pero ¿bajo qué condiciones? Me atrevería a decir ¿A qué costo, no? que en este momento hay más sufrimiento que el que ha habido en todas las épocas pasadas. Claro, van a llegar los que van a decir, no, y en la Edad Media no se bañaban y los olores. Pero eran felices, güey. Y si no felices, era al lo que menos estaban conocías, satisfechos. Güey. Porque muchas veces haces ese comparativo, ¿no? Con la edad que estamos viviendo ahorita. Y imagínate no bañarse, pues esa era su realidad, güey. Y no había de otra. Aquí hay un comparativo. Aquí hay un pobreza contra riqueza. Obscena. Obviamente había monarquías y todo, pero eso lo veías más como un sentido incluso metafísico, ¿no? El monarca era el representante de tu deidad, incluso en muchas ocasiones, y pues era determinado a gobernarte, y tú tenías que vivir en tu situación y aportar de cierta manera a tu comunidad. Pero aquí ya no hay razones, güey.
Y además de que no hay razones, si quizá ese reino en donde estabas no era de tu agrado, por lo menos tenías la opción de irte. Ahorita vete a dónde, güey. No puedes salir del país. No, y el costo de la iluminación y de la capacidad intelectual que se ha generado, pues ha venido a caer en cuenta que realmente seguimos embaucados en una monarquía. Ya no es una monarquía en donde haya un güey con una corona en un castillo y con sus cortesanos y la chingada. Ya los nuevos reyes son la gente que posee todos los medios de producción y los poseen de manera completamente arbitraria. No se los ganaron, güey. Tú decías en el capítulo de Jurassic Park que no sabemos por qué sabemos lo que sabemos, que el conocimiento científico no nos lo ganamos. No Sí, peleamos por él, lo heredamos. No Y hay aquí es lo disciplina. mismo. El poder es lo mismo. No hay honor. Estos pendejos han heredado lo que tienen, güey. Y ok, algunos lo crearon desde su garage y todo, güey, pero ¿a poco te fuiste a forjar tus aparatos electrónicos a donde se van a forjar, de donde se sacan los instrumentos y tú mismo tuviste el costo o tuviste el riesgo de perder tu vida buscando un nuevo material? Y si no lo hiciste tú, por lo menos sabes que viene de ahí. Sí. Por lo menos sabes que viene de ahí. No, y lo peor es que lo sabes, güey. Estos güeyes, tú lo decías, o son ignorantes o son soberbios. Un entramado de los dos, me parece. O tal vez una combinación de los dos, como tú dices, pero aquí hay una combinación enorme, horrible, estúpida de ignorancia y soberbia. No sé por qué están pasando mis subalternos, mi gente, los cohabitantes de este mundo, pero al mismo tiempo soy superior y no tengo por qué saberlo. Porque yo vivo bien, yo me gané lo que tengo. Sí, ¿no? Salinas Pliego, ven al podcast, vamos a platicar. Y ten la suficiente honorabilidad como para darte cuenta de que eres un asco. O por lo menos recapacita, hijo. Recapacita, Justin, ya estamos viejos. Pero bueno, Otra plática acalorada, amigo. sobre todo hacia el final, ¿no? Cuando llegamos a estas conclusiones, creo que es normal. Generalmente llegamos a esas conclusiones, güey. Pero me encanta y creo que finalmente nuestras conclusiones se hacen más y más y más elaboradas por eso y más ricas. Si alguno de ustedes, la gente que nos esté escuchando, no está de acuerdo, de verdad los exhortamos a abordarnos por medio de las redes sociales, sin agresividad, sin decir yo estoy bien y tú estás mal. No vamos a caer en este tipo de provocaciones, como diría mi presidente. No vamos a caer en provocaciones. Otra cosa que quiero dejar en claro, porque hago mucha alusión al presidente, no lo trago al señor. No voté por él, no me vengan con mamadas de pinche Chairo, siempre estás diciendo de López Obrador. No, güey, soy apartidista. Los políticos son parte de ese entramado que acabamos de decir, en mi opinión, de gente que de verdad no tiene ni puta idea de su realidad. Los no más no. Los no más no, exacto. Pero esa frase de no vamos a caer en provocaciones para mí es un mantra de vida. Digo, y muy vaciada. Se llaman memes, ¿no? Sí. Entonces, para los de otras generaciones. Entonces sí, o sea, si ustedes buscan un debate serio, un debate constructivo, un debate que nos deje a todas las partes y una dialéctica. Una conversación. Ajá. O sea, un intercambio de ideas, no ya llego con un argumento diciendo que yo ya tengo la razón y tú eres un pendejo y siéntate. sí. A esos los vamos a mandar a la chingada, se los aviso de antemano. Y también a los que apoyen al segundo presidente del PAN. Sí, claro que sí. Jódete. Tú y todos tus niños. Pero bueno, Bórralas. ¿qué más? Ay, güey. Ese pendejo. Bueno, pues, ¿qué más decir, amigo? Esto ha sido todo. Mi amigo e inventor de Hextech, Jorge Lugo, majo de la guardia en los controles. Aunque de repente dicen, puta, ¿por qué estoy en los controles? Y su servidor les decimos gracias. Y recuerden, vivan sin drogas, sobre todo sin